Buenas jóvenes, vamos a revisar la temática de normalización. Vamos a intentar hacer la actividad que está en el segundo taller. Entonces, esta es una explicación breve de lo que conlleva el proceso de normalización. Algo que hay que tener en cuenta es que la normalización es una técnica, ¿listo? Para poder obtener un conjunto de relaciones o simplemente para simplificar el trabajo, para tener un trabajo o una base de datos que cumpla con las expectativas y con la calidad que debe tener un sistema computacional. Pero algo muy importante que se debe tener en cuenta dentro del proceso de normalización es hacer las bases de datos y los tiempos de respuesta más rápido. ¿Listo? Entonces tenemos en cuenta eso. Además de eso, nosotros vamos a tratar de eh, revisar que tengamos los atributos que sean necesarios, no tener atributos que sobren. Además de eso, necesitamos mirar cuáles atributos están relacionados unos entre otros, y además de eso, reducir la redundancia que pueden llegar a existir a través de la utilización de llaves foráneas. O sea, algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que nosotros no utilizamos llaves primarias y foráneas simplemente para complicarnos a la vida, no. El uso de las llaves primarias es para reducir la redundancia dentro de las bases de datos. Eso es lo que nos permite a nosotros decir: almacenamos este registro una vez, no más. ¿Listo? No es que vayamos a solicitarlo desde otra tabla, no. Siempre el proceso de las bases de datos es que nosotros tengamos un proceso rápido. Entonces, ¿cuáles son los procesos o los problemas que se nos pueden presentar en la elaboración de una base de datos que cumpla con las expectativas necesarias? Y es que tenemos tres problemas básicos y son en función a cada uno de los consultas de acción que vamos a ver próximamente. Y es que vamos a tener problemas cuando vayamos a hacer inserciones, actualizaciones y borrados. ¿Listo? Y los problemas se desprenden de la redundancia que se puede llegar a generar si, digamos, en una empresa manejan tablas como en Excel, listo, donde hay problemas en el momento de realizar, por ejemplo, inserciones de datos. Entonces vemos aquí el ejemplo, tenemos staff y tenemos el concepto de branch. Entonces aquí estamos mirando los empleados que hay por cada sucursal. Entonces vemos que está el empleado, el nombre del empleado, la posición, el salario, en qué sucursal trabaja y la dirección. Y miramos que hay elementos repetidos, y esto es algo que nosotros no debemos, no se debe presentar dentro de una base de datos, que se tengan que dar elementos repetitivos, listo, que puedan ser, ¿cómo se diría?, como víctimas casi de un proceso de digitación. ¿A qué me refiero a eso? Entonces tomemos aquí la inserción para realizar un primer ejemplo. Entonces yo contrato a alguien que me ingrese al sistema cada empleado que trabaja en cada sucursal. ¿Qué tal si yo contrato un empleado y copia alguna dirección mal? Entonces, por ejemplo, aquí en vez de utilizar una Y, utiliza una I latina. ¿Listo? O de vez en cuando, si en vez de ingresar esta doble E utiliza solamente una E, entonces voy a tener problemas de inserción. ¿Listo? Voy a dejar que cada persona digite como quiera. Simplemente un error sencillo, por ejemplo, en vez de utilizar una G mayúscula, utilizar una G minúscula, o en vez de utilizar esta B mayúscula acá, utiliza una B minúscula. Entonces, de vez en cuando esos problemas no son grandes o no se ven grandes, pero si nosotros tenemos 1000 empleados, listo, divididos en 10 sucursales, entonces sí nos va a dar problema en función de los problemas de actualización que se nos puede presentar. Porque qué tal que yo quiera actualizar, por ejemplo, la sucursal B003, pero como yo encontré, o yo guardé o inserté inicialmente una que tenía en B minúscula, no va a encontrar las otras, ¿sí? No va a encontrar
aquellas que sean diferentes a lo que yo estoy buscando. ¿Listo? Entonces, si yo busco B003, ¿listo? Necesito comenzar a perfilar mi búsqueda para, en caso de que, por ejemplo, ingresó con un solo cero, o con dos los ceros, pero con la B minúscula, o que haya algún espacio. La gracia es que todo esté homogéneo, que no haya ningún tipo de problema, y esos son problemas de inserción, actualización y borrados que podemos presentar. Otra cosa muy importante dentro de la normalización es todo esto, es en sí toda la tabla es un problema. ¿Por qué? Porque algo que yo les decía a ustedes desde el inicio de esta clase es que cada entidad o cada tabla, podríamos decirlo así, es un solo tema. Si yo estoy hablando de libros, yo no voy a meter la información de los editores, no voy a meter la información de, por ejemplo, de el autor, no, es solamente la información del libro. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, algo acerca de computadores, las especificaciones de un computador, yo no me voy a comenzar a meter, por ejemplo, con el representante legal de la marca. No. ¿Por qué? Porque debe haber otra tabla que maneje esa información. Entonces, cada tabla debe tener, o cada tema debe tener su propio espacio, su propia relación, su propia tabla. ¿Listo? Entonces, por eso la solución se presenta acá. Tenemos el staff y la tabla branch separadas. ¿Y qué las une? Una llave primaria que se llama branch número va a ir como foránea. ¿Listo? Entonces yo puedo colocar esto dentro de una lista desplegable en programación y simplemente cada vez que yo inserte un nuevo empleado lo escojo de esta lista. Así no va a haber pérdida y lo voy a guardar así a partir de códigos donde no haya algún tipo de problema, que tengo que ingresar 5, 10, 15, 50 veces una misma dirección y de pronto se me olvida una coma que son doble E o doble L, ¿sí? Entonces siempre estar pensando en eso. ¿Listo? Entonces hay que tener también en cuenta que hay algunas reglas que tenemos en cuenta dentro del proceso de normalización y se llaman las formas normales. La primera forma normal es si y solo si cada uno de los atributos son atómicos. Una forma sencilla de pensar eso es que las filas se deben ver bien. ¿Listo? No se debe utilizar el concepto ese de combinación de celdas o algo así por el estilo. No. ¿Listo? O venga, no escribo acá porque es lo mismo de arriba. No. Cada celda debe tener su propio valor. Ahora, en la segunda forma normal es simplemente identificar cuál es mi llave primaria y comenzar a comparar todos los atributos si tienen alguna dependencia directa con él. ¿Listo? Entonces hay que fijarse en eso. Ahora, cuando hablamos de tercera forma normal, es si y solo si los campos dependen únicamente de la clave o no. Si hay alguna que no, ¿listo?, que dependa de otro atributo, entonces la tercera forma normal entra a trabajar ahí, porque vamos a tratar de hacer tablas un poco más pequeñas que nos permita facilitar un poco más el trabajo. Luego vamos a ver a qué se refiere eso. Entonces analicemos la primera forma normal. Vamos a tratar de eliminar grupos repetidos en las tablas. Vamos a identificar cada conjunto de datos relacionados a partir de una llave primaria y solo deben existir campos atómicos. Lo más importante ahí es tratar de analizar los datos, analizarlos claramente, identificando cuál sería o cuál tiene la potencialidad de ser llave primaria. Si no la tiene, ¿será que la puedo crear? Cosas así por el estilo tenemos que comenzar a discutir. Listo. ¿Qué se refiere con un campo atómico? Que en una sola celda valor solamente puede existir un solo valor. ¿Listo? Entonces, eso, utilizar comas para separar teléfonos, email, cosas así por el estilo, no debemos utilizar. Además de eso, vamos a comenzar a mirar cuáles son los grupos repetidos de la tabla o cuáles son los datos redundantes que queremos simplificar. ¿Listo? También hay problemas usuales que son los que vemos ahorita. Entonces, el primero es que
tenemos campos que son muy extensos y van a depender mucho de cómo lo hace el proceso de digitación. Entonces, lo que habíamos hablado hace unos momentos sobre esa posibilidad de embarrar un poquito el dedo en el proceso de escritura. ¿Qué tal que yo utilice comas y comas para separar o guiones y hace más complicada la búsqueda? Entonces, ¿en qué momentos nosotros podemos llegar y separar esta información? Además de eso, por ejemplo, está este problemita que se nos presenta. Este problemita se refiere a que en una misma celda de información que le pertenece a Karen Ortiz hay 2 correos electrónicos. Eso no puede pasar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los datos deben ser atómicos. En cada celda solamente debe haber un solo valor. Entonces se nos presenta ahora ese problema. Entonces, tratando de arreglar uno, se nos presenta otro. ¿Por qué? Porque una llave primaria, en este caso el ID del usuario, no se puede repetir. Entonces comienzan a haber elementos que son redundantes o duplicados. Entonces, ¿cómo comenzamos a solucionar estos diferentes problemas? Entonces, el primero es muy fácil. Simplemente recordemos que la dirección es algo que se puede descomponer. Entonces, lo descomponemos en país, departamento, municipio y barrio. ¿Listo? Entonces son elementos que nosotros podemos hacer. Entonces nuestra tabla ya se va a ver muy diferente. Recuerden que esta es un modelo relacional textual, ¿listo? Donde estamos enunciando la tabla y todos los atributos y qué hay dentro de cada uno de ellos. ¿Listo? Ahora, vamos a ver la solución a los otros 2 problemas que tenemos. La utilización de que en una celda hay en un mismo atributo hay varios valores, ¿listo? Y además de eso, este problema de redundancia porque se están repitiendo la información. Entonces, lo más importante aquí es tratar de hacer cardinalidad. ¿A qué se refiere esto? Es mirar, bueno, si Karen Ortiz puede llegar a tener 1 o más correos, ¿listo? Por eso hay estos 2 correos, pero este correo le va a pertenecer a Karen Ortiz. Entonces nosotros podemos llegar y decir, bueno, vamos a descomponer esto. Si le estamos diciendo que un usuario puede llegar a tener 1 o más correos, pues démosle la oportunidad en una tabla independiente. Entonces tenemos aquí el email con un número sucesivo, empezando desde 1 así sucesivamente. ¿Listo? Recuerden que yo les decía, los números no se nos acaban, entonces podemos seguir trabajando con ellos. Pero entonces revisemos acá. Entonces decimos acá entre user y correo, usuario es fuerte, correo es débil porque está llegando la llave foránea del ID del usuario. Entonces yo digo, bueno, el email 00001 ortizkaren@dominio.edu.co dice que le pertenece al usuario 102030. Cuando yo miro, esta es una llave foránea y voy a ver la tabla padre. Entonces la tabla padre me dice que el usuario 102030 es Karen Ortiz. Entonces son elementos que podemos estar solucionando. ¿Listo? No vamos a tener el problema de redundancia que tenemos aquí en la parte inferior. Tampoco vamos a tener el problema de que hayan en una misma celda valores separados por algún carácter o inclusive sin caracteres, de vez en cuando los colocan un guión o algo así. Listo. Otro elemento que podemos solucionar es que de vez en cuando nos dicen, no, venga, usted tiene 10 proveedores, 50 proveedores, entonces yo simplemente voy a decirle, bueno, en cada columna pongo el nombre del proveedor. No, vamos a utilizar tablas y que las tablas tratar de limitar esa cantidad de nulos que se puedan llegar a generar. Entonces aquí tenemos que un proveedor puede surtir 1 o más productos y un producto es surtido por un proveedor. ¿Listo? Ahora, ¿por qué en ese sentido? Porque si se fijan, tenemos una tabla que es fuerte, que es proveedor, que va a mandar su código como foráneo a la tabla de artículo. ¿Listo? Entonces ya podemos decir, bueno, el arroz, ¿quién está haciendo surtiendo el arroz? Entonces dice, el código 145. Entonces voy a mirar el código 145, me dice que el proveedor es Casita. Esos son llaves primarias y foráneas, tratando de hacer que el sistema realmente esté conectado. ¿Listo? Bueno,
Vamos ahora a hablar de la segunda forma normal y aquí vamos a decir, vamos a fraccionar la información en tablas independientes, ¿listo? Esta fracción de tablas pequeñas debe tenerse en cuenta es el proceso de que deben estar hablando el mismo idioma, deben estar hablando del mismo tema, ¿listo? Pero ¿cómo conectamos las diferentes tablas? Entonces las diferentes tablas las vamos a unir con llaves primarias y llaves foráneas, ¿listo? Y tenemos que mirar que las tablas y cada una de las columnas de esas tablas dependan de la llave primaria, haya algún tipo de relación, ¿listo? Además de eso vamos a mirar y analizar la tercera forma normal, ¿listo? Y aquí vamos a eliminar entre comillas, ¿listo?, las tablas, perdón, los atributos que no dependan de la llave primaria. A eliminar me digo o les estoy un ejemplo que es más como apartar o sacar otra tabla, ¿listo? Ahora vamos a ver un ejemplo aquí que lo tengo preparado y es cuando nosotros estamos trabajando o estamos descargando alguna app del App Store o del Play Store. Entonces nosotros podemos tener algún tipo de calificación a través de estrellas, ¿listo? Entonces nosotros, ¿qué significa cada estrella? Si coloco una estrella significa que es malo, 2 estrellas pues mejora un poquitico, 3 estrellas buena, 4 estrellas muy buena, 5 estrellas excelente y cosas así por el estilo. Hay un significado que depende de la estrella y las estrellas dependen de la calificación que tenga. Entonces este campo de estrellas que yo seleccione el número de estrellas depende de la calificación que haga cada usuario, ¿listo? Pero el significado de la estrella no depende de la calificación o el ID de la calificación o el usuario que la haya hecho, depende de las estrellas que se colocaron. Entonces comenzamos a mirar a ver ahí qué es lo que podemos hacer y esto se conoce como dependencias transitivas, que un atributo dependa de otro atributo donde este no es llave primaria. Mire que la llave primaria es el ID de la calificación, pero este es un atributo normal, son la cantidad de estrellas que yo seleccioné. Entonces una forma de hacer esto es fraccionando las tablas, ¿listo? Y es decir, mire, la calificación, ¿listo?, es algo que el usuario está dando, ¿listo? El comentario pertenece a ese ID de calificación, el ID de la estrella es algo que yo seleccioné, ¿listo? Y el user ID es el que hace como tal la calificación, ¿listo? Y tenemos estrella, estrella depende de qué. Entonces tenemos el ID de la estrella, tenemos la imagen puede ser de las estrellas, el significado de unas estrellas. Entonces estos atributos van a depender de la llave primaria, ¿listo? ¿Y cómo hago yo para relacionar esto? Pues mando una llave primaria como foránea a la otra tabla, donde estrella queda siendo fuerte, porque aquí yo voy a escoger la cantidad de estrellas que quiero, ¿listo? Y me la va a guardar. El punto es que luego yo digo, ay no, ya probé la app, ya probé la página, ya probé tal, entonces voy a cambiar mi calificación de 2 estrellas a 4 estrellas, ¿listo? Entonces tan pronto como yo cambie este atributo, automáticamente va a cambiar el significado, pero no es porque se tenga que ingresar manualmente, ¿listo? Bueno, vamos a ver un ejemplo para poder tener un significado claro de lo que estamos hablando, ¿listo? Entonces se nos presenta un ejemplo sin normalización. ¿Cuál es el problema que se nos presenta aquí? Y es que si nos fijamos, hay elementos que están combinados. Entonces aquí debería haber una línea bien clara de lo que es cada fila. Entonces, lo importante es que nosotros podamos ver cada fila completa, ¿listo? Entonces acá ya nos vamos a dar cuenta de que aquí hay 2 filas que están iniciando, pero aquí se utilizó algo que se llama combinar y centrar, que es un problema muy duro que tienen las empresas que utilizan todavía Excel y dicen, ay venga, yo trato de resumir para no copiar tanto, por ejemplo, pistón o motor. Por ejemplo, motor, o sea, la palabra como tal motor debería estar repartida en 3 filas, ¿listo? La gracia es que nosotros podamos ver las filas
muy bien, ¿listo? Y comenzar a identificar cuál sería mi llave primaria. Entonces, si yo miro acá y digo, aquí tengo como un código, aquí tengo como un número. Entonces, siempre que es uno de repuestos ahora, entonces comienzo a mirar repuestos ahora, si está bien. Siempre que es 11 es motor, siempre que es 33 es pistón, siempre que es 44 son rines. Entonces me comienzo a plantear ese tipo de preguntas. La gracia es que tener un ejemplo así sin normalización es obtener algo así ya en primera forma normal, donde los datos son atómicos, que se puedan ver cada una de las filas claramente, donde podemos ver el código o cualquier atributo que nosotros definamos como llave primaria. Si no hubiera el código, entonces yo digo, venga, entonces yo le voy a poner un código al almacén, un código o número al repuesto. El punto es ver yo cómo puedo proponer una solución. Listo. Luego, posterior a esto, yo me voy a plantear, bueno, definí un código o el código estaba, y comienzo a mirar las dependencias funcionales. Dependencias funcionales es quién depende de cada uno o qué atributos dependen de la llave primaria. Entonces yo me planteo la pregunta, siempre que es 1 es repuestos ahora, entonces repuestos ahora, comienzo a mirar. Siempre que es 4 es Serviteca Carman y está en Lima, Perú, entonces Lima, Perú, sí, Serviteca Carman, no hay más. Siempre que es 1 está en Bucaramanga, Colombia, sí, siempre está, sí. Entonces comienzo a mirar. Entonces siempre que es 2 es 11 en número. Entonces siempre que es 2, no, aquí ya no me funciona. Entonces aquí hay como lo que sucede como una fractura de información. Entonces comenzamos a decir, mire, aquí es donde están estos almacenes y esto ya es como otro tema. ¿Qué tema es? Aquí nos están dando la pista de como que es un repuesto. Entonces comienzo a hacer el mismo análisis. Siempre que es 33 es pistón, entonces comienzo a mirar, sí, parece que es. Siempre que es 11 es motor con un peso de 40, entonces motor con peso de 40. Listo, hay más motores, no. Siempre que es 44 es rines con peso en 15, entonces sí, parece que sí. Entonces siempre que es 11 es la cantidad 125, no, porque aquí hay 250 y aquí hay 150. Entonces repasemos atrás. Siempre que es 1 la cantidad es 36, no, porque aquí es 250 y aquí es 125. Entonces aquí ya cantidad como que no va ni con código ni va con número. ¿Listo? Entonces miremos la fecha ahora también. Siempre que es 11 es el 4 de marzo del 2020, no, porque aquí es del 16. Siempre que es 1 es el 13 de febrero, no, porque aquí es el 4 de marzo. Entonces aquí también hay una fractura de información y algo que uno tiene que comenzar a analizar en este tipo de tablas y decir, por alguna razón esta fila es completa. Este almacén, listo, puede ser que haya surtido pistones, listo, en una cantidad de 36 en una fecha específica, listo. Entonces yo comienzo a pensar en función de eso, de cómo puedo yo estar solucionando ese tipo de problemas. ¿Y cómo lo hago? A través de hacer tablas más pequeñas, agrupando aquellas dependencias funcionales que son los atributos que simplemente van a depender de una llave primaria, listo. Y aquí tenemos la solución. Antes de pasar a eso, mire cuántas veces se está repitiendo, por ejemplo, repuestos ahora, cuántas veces se está repitiendo pistón, y nosotros tenemos que evitar redundancia, ¿listo? Entonces vamos a mirar cómo es la solución. Entonces vamos a hacer almacén. Almacén solamente tenemos 4, o sea, de todo lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, solamente en sí hay 4 almacenes, ¿listo? 4 almacenes, de resto son puras redundancias y solamente hay 4 tipos de repuestos, o sea, todo el resto es redundancia. Pero esta redundancia, ¿por qué se dio? Porque solamente estábamos manejando una tabla y no habíamos comprendido la necesidad
de hacer tablas más pequeñas, donde yo puedo decir, mire, el código 1, que es repuestos ahora LTA, surtió en una cantidad de 36 un repuesto que tenía el código 33, y el código 33 es pistón y pesa 20. ¿Listo? ¿Y cuándo lo surtió? El 13 de febrero del 2020. Entonces ya se hizo una fractura de alguna temática. ¿Listo? Entonces comenzamos ya este proceso de dependencias funcionales. Está el código, el nombre depende del código. El código va a significar que este almacén repuestos ahora está en Colombia, Bucaramanga. Este número 11 nos está hablando de que es un repuesto con un peso de 40, ¿sí? Entonces, cosas así son necesarias manejar, analizar. ¿Listo? Surte, porque está acá. Y surte es la relación de muchos a muchos que hay entre almacén y repuestos. Porque un almacén surte uno o muchos repuestos. Entonces, mira que aquí este repuestos ahora surtió pistones y también surtió motores. Pero también miremos que este motor, o sea, este repuesto fue surtido, además del el almacén repuestos ahora fue surtido ¿por quién? Por Partes Simas S.A., que está en Perú. Entonces, mire esa diferencia, ¿sí? Mire que esto no es de uno a muchos, sino es de muchos a muchos, donde nosotros vamos a tener varias veces una misma llave foránea repitiéndose. Y esa es la particularidad que tienen las llaves foráneas. Las llaves foráneas se pueden repetir. ¿Por qué? Porque la única restricción que tiene es que solamente puede tomar valores que estén dentro de la llave primaria, en este caso código. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, aquí yo no puedo meter un 10, porque es que yo coloco aquí un 10 y me va a decir, no, 10 no está en la tabla padre. ¿Listo? El otro valor que puede llegar a tomar una llave foránea es nulo. ¿Listo? Porque el nulo representa la ausencia del valor. Y recuerde que una llave primaria no se puede repetir ni se puede tomar valores nulos. Entonces, lleva algo como diferente con esto. ¿Listo? Ahora, para hacer la tercera forma normal, debemos tener segunda forma normal. Esa es como la restricción, ¿no? Y la tercera forma normal nos dice, busquemos dependencias transitivas. Eso significa aquellos atributos que pueden llegar a depender de otro que no sea la llave primaria. En este ejemplo está país y ciudad. Entonces, si yo cambio, por ejemplo, de Colombia a Uruguay, obligatoriamente debe cambiar la ciudad. Lo mismo, si yo cambio, por ejemplo, o intento cambiar de Lima a Bogotá, no me va a aparecer o no me va a funcionar. Para hacer el cambio de Lima a Bogotá, debo cambiar el país, según este ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Fraccionar esto, fraccionar esa temática. Entonces, comienzo a decir, bueno, entonces almacén, voy a generar una nueva tabla que se llama ID de país 1 y 2 para Colombia y Perú. Listo, luego voy a mandar esta llave primaria como foránea a una tabla de ciudad, donde voy a tener el ID de la ciudad, el nombre de la ciudad y el ID del país que es foráneo. Listo, y aquí voy a identificar todas mis ciudades, y esta llave primaria la voy a enviar como foránea a almacén. Entonces, si yo digo repuestos ahora, ¿en qué ciudad está? Está en la ciudad 3. ¿La ciudad 3 cuál es? Bucaramanga. ¿Que está en qué país? Colombia. Eso es un sistema, que todo esté conectadito a través de llaves primarias y foráneas en el nivel de base de datos. ¿Listo? Entonces, ya haciendo esas modificaciones, podemos tener una normalización completa, donde país es una tabla fuerte y además de eso repuesto. ¿Por qué es fuerte? Porque no nos están llegando llaves foráneas. Recuerde que la tabla más fuerte usualmente es la que carece, ¿listo?, de que estas tablas dependan de otra. No. Entonces, repuesto y país no dependen de otras tablas. Ciudad depende de país porque está recibiendo una llave foránea. Almacén depende de ciudad.
porque está recibiendo el ID de ciudad. Y surte depende de repuesto y depende de almacén. Entonces nosotros comenzamos a decir, bueno, entonces, ¿qué tabla es la más fuerte? Repuestos y país. La tabla que es supremamente más débil es surte, porque depende de almacén. Almacén a su vez depende de ciudad y a su vez depende de país. ¿Listo? Siempre tengamos en cuenta eso. Bueno, ahora, ¿cómo quedaría el modelo relacional textual? Recuerden que el modelo relacional textual es una enumeración de todas las tablas del modelo. ¿Listo? En forma textual, o sea, sin que haya una estructura de mini tablita, puede ser, ¿listo? Donde se estén uniendo por líneas, que es el otro, el gráfico. Entonces tenemos aquí repuesto, país, ciudad, almacén, surte. Entonces surte porque es la más débil de todas, porque está recibiendo almacén y repuesto. Almacén depende de ciudad. Ciudad depende de país y repuesto es una tabla también fuerte que le está enviando a surte. Entonces tengamos en cuenta eso. Entonces mi consejo para cuando ustedes están elaborando el segundo punto de la actividad de normalización y modelo relacional es traten de analizar la tabla. Traten de decir, bueno, tabla, ¿usted en qué forma normal está? ¿Está sin normalización o ya hay un proceso de normalización? Si ya hay un proceso de normalización, comenzar a decir, bueno, hay valores que se repiten o no, por ejemplo, qué diferentes temas hay. ¿Listo? Entonces, como acá, aquí había algo como daba el estilo de almacén, aquí da el estilo de repuestos, aquí hay algo como que se relaciona entre repuestos y el almacén. Sí, entonces tratar de fraccionar esos temas y mirar a ver si yo necesito separar en tablas más pequeñas. ¿Para qué? Para poder hacer ese proceso de consolidación o ese proceso de generación de tablas más pequeñas para poder hacer un modelo relacional que cumpla con todas las necesidades. Algo que hay que tener en cuenta es que no debemos fraccionar más de la tercera forma normal. Ya con la fracción o con la generación de esas dependencias transitivas, no más. ¿Listo? Nosotros podríamos continuar. Hay bases de datos que van hasta décima forma normal, pero usualmente una tabla o una base de datos se considera normalizada cuando se llega a la tercera forma normal. ¿Listo? Entonces, chicos, ha sido un gusto tenerlos y verlos aquí en este encuentro. Listo, quedo pendiente si tienen alguna duda. Listo, y además de esto les voy a compartir este video próximamente. Listo, buena noche, chicos.